queremos aprovechar el próximo domingo para presentarles un nuevo aporte cultural a nuestros lectores. Y en ese sentido, nuevamente, iba a decir en parcería, iba a decir en conjunto con Editorial El Lector, ABC Color presenta esta colección. Atendé cómo se llama la colección porque vamos a aprender mucho. Años que cambiaron la historia del Paraguay. Y ya recibo a mis primeros dos invitados porque son los dos primeros tomos que van a aparecer. Uno aparecerá el próximo domingo o aparecerán los dos juntos. Eso me van a contar ahora. Eric Caballero, historiador, investigador. ¿Cómo estás, Eric? Un gusto, gracias por estar con nosotros. Buen día, Pablo, y buen día a la audiencia de STV. Gracias por la invitación y van a aparecer por separado. Primero el del padre Zanardini, el 31 de marzo, y el siguiente domingo, el 7 de abril, el segundo volumen. Muy bien, y justamente doy la bienvenida también al padre José Zanardini, sacerdote, antropólogo, ingeniero químico, ¿puede ser? Sí, sí. Ingeniero civil, ¿puede ser? Sí. Y muchas cosas más, ¿verdad? Un ayoreo ilustre, ¿verdad? Que creó escuelas, instituciones educativas, formó a docentes originarios en el Chaco paraguayo hace unos 40 años aproximadamente en el Paraguay. Padre, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bien, gracias, Pablo, por estar aquí, a la ABC, aquí al lector también que ha organizado, él que es el director de esa colección. Me parece sumamente interesante, importante, ¿verdad? No vamos a anticipar, uno tiene que leer todo esto. Sí. Les puedo contar una cosa. Yo aprendí, la primera vez que leí algo en mi vida sobre Madame Lynch fue una colección publicada por ABC, que publicó entre la colección una especie de biografía, si se le puede llamar así, algo de este tamaño, pero digamos muy bien escrito, en la que me acuerdo bien por Ana Barreto, jamás en mi vida, y fue gracias a la colección de ABC, y eso me llevó a leer más sobre Elisa Lynch. Yo supongo que eso va a pasar con esto. No les pido que me digan todo, pero sí puede ser un anticipo, padre, ya que su libro va a ser el primero en salir. Sí. En esta colección, Años que cambiaron la historia del Paraguay, ¿qué pasó en 1537? Atención, este va a ser el primero que sale, este domingo 31. 1537 es una fecha que todos conocen, ¿verdad? Aquí en el Paraguay están los niños de la escuela, ¿verdad? Se marca eso porque realmente es un año en que terminaron ciertas situaciones aquí en el Paraguay y empezaron otras. O sea, hubo un trastorno en lo que se refiere a todo el mundo indígena y de ahí han surgido muchas preguntas que ahí se responden, ¿verdad? Por ejemplo, no sé a veces, pero ¿por qué en el Paraguay se habla guaraní, por ejemplo? Ahí tiene su origen. Acá tiene su origen, ¿verdad? Tiene su origen. Ahora, que había aquí antes de que llegaran los españoles. Sí. ¿Cómo eran los indígenas aquí? ¿Qué tipo de creencia tenían? Padre, usted antes de venir vivían? al Paraguay ya estudió a las etnias en concreto que vivían en este territorio. No, yo estudié antropología social, pero así, como carrera. Claro, a lo general. Pero después me especialicé aquí en Fue el Paraguay. en el Paraguay que tuvo ese contacto. En el Paraguay, antes no tenía ese conocimiento, antes ¿verdad que es así, no, padre? solo por los libros, por los libros. Y qué bien para un antropólogo, nada más y nada menos que venir a un país como este, ¿verdad? Sí, que tiene sí. este tipo de raíces culturales. Realmente, Bueno, muy el próximo interesante. domingo el padre José Zanardini va a ser el que largue en punta. Aparece con el impreso este libro. Este libro se llama Paraguay 1537. José Zanardini, Años que cambiaron la historia. Y el siguiente domingo sale un libro del joven historiador paraguayo, investigador de la Universidad Nacional de Asunción. Dije bien, Eric. ¿Sí? Dije bien. Y de la Universidad Nacional de Canindeyú. De Canindeyú también, ¿verdad? Bueno, Eric Caballero, profesor en la facultad. Sale tu libro, Eric, contale a la gente, dice 1617. ¿Qué pasó ese año? ¿O vas a ser como el padre que me deja en suspenso qué pasó ese año? Aunque todos más o menos sabemos, ¿verdad? 1617 fue uno de los años que cuando empezó la promoción de la colección decía la gente, pero ¿qué pasó ese año, verdad? Tanto que lo hemos olvidado casi colectivamente y aparece muy de vez en cuando. 1617 es cuando el rey Felipe III decide la división de la gobernación del Río de la Plata. Asunción deja de ser la capital de esta parte de Sudamérica, se divide en dos la gobernación del Río de la Plata entre la provincia de Buenos Aires y la provincia del Paraguay o el Guairá, a propuesta de Hernandarias. Entonces permanentemente en la historia paraguaya se le culpa a Hernandarias de todo ese
dilema, pero en realidad lo que se ve y lo que se trata de explicar en el libro es por qué se produce la división y cuáles fueron los motivos que llevaron finalmente a dividir de la manera que no se quería y que terminó perjudicando a Asunción. Entonces, lo que se va explicando y que es el enfoque que se busca en cada uno de estos libros, no solamente explicar cuestiones políticas, sino también las connotaciones económicas. Por ejemplo, como un adelanto, hasta 1620-25 el Paraguay era un gran productor de vino y de azúcar. Y toda esta consecuencia de la división terminó matando la industria azucarera y la industria vitivinícola asuncena, porque obviamente otros intereses, y hay que leer el libro para saber cuáles eran esos intereses. Qué interesante, Eric. O sea que me sorprendes con los del vino. Sí. ¿Viste por nuestro clima? Pregunto, ¿era así siempre o cuál era el factor? Era, pero evidentemente era un vino no de la calidad Claro. del vino que hoy... Pero producíamos. Pero se producía y se abastecía a toda la región. Estoy mirando la lista de los diferentes libros que irán saliendo domingo tras domingo. Repito, años que cambiaron la historia del Paraguay en conjunto ABC Color con Editorial El Lector, como ya es tradicional, ¿verdad? ¿Cómo hicieron para escoger los años? Porque cada año pasan cosas interesantes, pero no sé, padre, no sé quién quiere... Bueno, es que empezó en 1537, queda claro, ¿verdad? Claro. Porque es el comienzo, el fin y un comienzo. El fin de una página, el comienzo de otra página. Y después los otros años, aquí los historiadores profesionales como Erib son los que determinaron los otros años. Por sobre todo hay muchas cuestiones, dicen falta tal año, tal otro año. Obviamente no podemos abarcar todo, ¿verdad? Entonces lo que se eligieron fueron 10 años que fueron señeros y que pudieron hacer cambios profundos, no solamente en lo político, sino que también en lo social y en lo económico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, decimos, ¿por qué se tomó 1864 y no 1870? 1870 es el final de la guerra. El año 64 es el año que tenemos que entender cómo era el Paraguay antes de esa guerra y cómo va a cambiar a partir de ese año 64 a consecuencia de ese conflicto. En el caso, y ahí nos dicen, ¿y por qué en el caso de la guerra del Chaco no es el 32? Sí, acá sí es el viendo, 36? el 36. Porque justamente tomamos ahí, y ahí discutíamos con la editorial y con los colegas, el 36 fue el año que realmente se producen cambios. En el 32 empieza la guerra del Chaco, pero las consecuencias y los cambios de la guerra del Chaco se producen un año después, ¿verdad? Que hay cambios sociales, hay cambios también políticos y también cambios económicos, ¿verdad? Porque hay una serie de lógicas. Y después también acá por lo que veo, qué dilema, ¿verdad? Dejar de lado el 47 para meter el 54, que tiene también su explicación. Ahí exactamente, ahí fue toda una discusión, porque en el 47 hay un cambio político o hay un enfrentamiento, pero en realidad el 54 es un cambio, es la consecuencia del 47. Entonces ahí fue entre los dos, decidir si fue el 54 o el 47, cuál tuvo el mayor impacto. Y finalmente en lo económico y en lo social el 54 sin duda, y también incorporar como una novedad y por sobre todo también una contribución tanto de la editorial como del diario el año 73. Entender lo que implicó Itaipú para nosotros en todo este marco de lo que implican las renegociaciones que se tienen que emprender. Y más o menos paralelamente ya se le está, pero es Itaipú evidentemente el emblema. Padre Zanardini, evidentemente, repito, el Padre Zanardini, una obra suya es la que abre esta colección que a partir del domingo la edición impresa entregará. Años que cambiaron la historia del Paraguay. Pero quiero aprovechar, antes de despedirlos, padre, también en su carácter de antropólogo y de conocedor de la cultura y la sociedad, y, a ver, toda la amalgama que dejó el mestizaje. ¿Hoy sobreviven culturas puras, originarias, todavía en territorio paraguayo? Sin Sí. mezcla, digo. Sí, o sea, hay 20 pueblos indígenas, 20 culturas indígenas, con sus respectivas lenguas. No todo el 100% habla la misma lengua, algunos son 90%, otros un 60%, otros un 70%, diferentes porcentajes de habla de lengua, pero sí hay 20 pueblos que se definen indígenas, originarios, pueblos originarios. ¿Y todos tienen las mismas costumbres, No, de entender la vida y la economía, cómo sustentar sus familias? Son diferentes. Cuando decimos pueblo indígena entendemos una cultura indígena, una lengua indígena, que una economía, una manera de vivir, de pensar, de nacer, de amarse, de morir, de enterrar sus muertos, tradicional. Son 20 culturas diferentes que existen todavía.
Así como existen grupos silvícolas todavía Hay en el silvícolas. Chaco, sí, que no tienen ningún contacto con nadie. Con Y que- nadie. con Y nadie, ni con nadie. siquiera usted pudo contactar con ellos. No, no queremos y no debemos. No porque queremos y no debemos. porque ellos lo toman como una invasión y pueden reaccionar negativamente. Ah, muy bien. Entonces, como última pregunta, Sí. padre, la siguiente. Supongamos que usted nunca más vuelve a ver el Paraguay mañana. Nunca más. ¿Cuál es su mayor deseo? Mi mayor deseo es que se vaya generando hacia el mundo indígena un sentimiento y unas acciones de respeto hacia el mundo indígena, hacia su territorio, respeto a su territorio, que se tengan a la libertad de la autodeterminación y que puedan los indígenas aportar al Paraguay la riqueza que ellos poseen. ¿Usted cree que falta un marco jurídico diferente para ajustar un poco ese deseo a la El realidad? marco jurídico ya existe. Ya existe. Existe el marco constitucional, legal, está todo bien hecho. ¿Usted piensa que no hay nada que modificar ahí? Bueno, pequeña maquillaje, pero lo esencial ya está. Lo que no está es la voluntad política de hacer que los pueblos indígenas puedan crecer en sus respectivos hábitats. Muy bien. Y no según la pauta de hace 500 años, según la nueva manera de ser, o Muy sea, bien, el padre las José nuevas Zanardini. síntesis culturales. Ustedes están escuchando al autor del primer libro que se va a publicar en esta colección con el diario ABC Color. Años que cambiaron la historia del Paraguay. Sale el domingo con la edición impresa, 1537. ¿Quieren saber de qué se trata? La mayoría ya sabe, obviamente. Habrán googleado incluso el que no lo recuerda. Pero sí, todos sabemos lo que implicó ese año, la mayoría por lo menos. Pero desde esa mirada particular que quise explorar un poquitito en esta entrevista con el padre. Y el segundo libro que va a salir es 1617. Eric Caballero sí, ya lo explicó de manera un poquitito más explícita qué pasó el año 1617. Eric, entender la colección completa, porque se escogieron algunos años, por supuesto hay muchos más años, muchos más hechos también, pero de estos años que vamos a ver en estas 10 ediciones que salen a partir del domingo, de la lectura y la comprensión, ¿qué es lo que pretendés vos? ¿Con qué te sentirías satisfecho? ¿Qué le deseás o qué le decís al televidente que compre a partir del domingo el diario? Yo creo que lo más interesante que puede resultar de la persona que coleccione esta nueva serie de libros y que al terminar su lectura es el hecho de tener una visión más amplia y más global. Lo que pretendimos en cada uno de esos años es entender, porque muchas veces tenemos la idea de que el Paraguay está aislado de lo que ocurre en el mundo. Hoy a nivel académico la historia insiste mucho en la historia global, en cómo se van haciendo los vínculos. Entonces, en cada uno de estos años tratamos de que los autores vayan haciendo entender al lector cómo en el marco de una historia mundial se sitúa el Paraguay y qué es lo que ocurrió en ese año y que cómo termina afectando la vida de las personas. O sea, no es un libro de historia política, no es un libro de historia económica ni un libro de historia social, sino que están todos los elementos de manera que el lector pueda entender por qué ese año fue importante, por qué ese año cambió en algo la historia de nuestro país. Muy bien, y ustedes saben que la historia la escribimos cada día hacia el futuro. Entonces nutramos un poco de dónde venimos, a dónde vamos, para que le demos un sentido adecuado a aquello que podemos cambiar. ¿Qué podemos cambiar? Nuestro presente y nuestro futuro. El pasado ya no podemos cambiar, pero podemos darle una lectura correcta que nos haga comprender mejor quiénes somos y de dónde venimos. Muy bien, el próximo domingo, les cuento, libro más ejemplar del diario, 22.000 guaraníes, nada. Eso es porque el diario absorbe también una parte del costo, o sea, subsidia una parte del costo para que ustedes puedan acceder al menor precio posible. 22.000 guaraníes. Esta colección cada domingo empieza con José Zanardini, el autor está acá con nosotros. Él va a hablarnos de 1537, años que cambiaron la historia. El siguiente domingo aparece el libro de autoría de Eric Caballero, escogió el año 1617 en años que cambiaron la historia. Serán 10 ediciones. 22.000 guaraníes es el diario, el ejemplar del diario más el libro. El próximo domingo, reservada con tu cañillita, por supuesto. 7.000 guaraníes sigue siendo el precio del ejemplar del diario. Muchísimas gracias por habernos visitado. Muchas gracias a a usted. vos, Pablo. Realmente
que se vaya todo bien. Así ¿eh? mismo, le deseamos lo mejor también a Les ustedes. deseamos lo mejor. Y nos sentimos Gracias. congratulados por la visita de ustedes. Gracias. Vamos a la pausa. Se siguen desarrollando noticias y ustedes se enterarán aquí a través de las pantallas de ABC TV.